buenas noches. Cordial saludo de paz y bien. Como siempre, compañeros, cada 15 días en nuestro espectacular programa Voces Maestras, con invitados espectaculares, con temas de interés. ¿Para quién? Para nosotros como docentes, para nuestros estudiantes. Agradecerles a quienes hacen parte hoy como invitados especiales. No se pierdan nuestro espectacular programa. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube de la Universidad SESMA. En nombre de la Universidad SESMA, su programa de licenciatura en Educación Física, el programa de licenciatura en Educación Infantil y licenciatura en Química, les damos la bienvenida. Bien, cordial saludo de paz y bien, qué gusto encontrarnos nuevamente y hoy con unos invitados de lujos, no solo nuestros profesionales, sino también estudiantes de nuestra universidad. Nuevamente con ustedes los coordinadores de este proyecto, investigadores del Grupo de Investigación María Montessori, Cooper y Pedagogía, Cuerpo y Sociedad de la Facultad de Educación, coordinando este importante escenario académico. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. Bueno, y como les decimos al principio, tenemos público en vivo, así que recibámoslos con un fuerte aplauso todas las personas que estamos aquí presentes en el auditorio. Bueno, y sin más preámbulo, información importante de la universidad. Rétate. Yo te reto. Acompáñanos en el ciclopaseo franciscano que tendrá lugar este 24 y 25 de septiembre. El 24 de septiembre será a las 7:15 de la mañana en el Parque Nariño. Y el 25 de septiembre acompáñanos desde las 6:30 en el Parque de Santiago. ¡Te esperamos! Y humana. Yo nunca digo bla bla bla. Yo, María del Pilar, la vice de Bienestar de la UNICESMAC, reto a Adriana, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y a sus estudiantes al ciclopaseo franciscano en articulación con la alcaldía. Rétate y te reto. Bueno, y como iniciamos esta noche espectacular sobre las emociones, pues hemos invitado a dos grandes profesionales que son de la casa. Bienvenidos Ana María, bienvenido Javier. Gracias. Por estar en esta noche en Voces Maestras y pues un tema muy importante, ¿sí? Que nos ha dado a todos los docentes y estudiantes y lo planteábamos con los profes sobre las emociones en el aula. Y quiero comenzar con algo bien importante, profes, arrancar antes de su presentación, pues leía algo sobre los procesos de las emociones y la neurodidáctica que nos permite tanto emocionalmente aprender como enseñar. Y decía que el tema de las emociones en el aula nos permite ser guardianes de aprendizaje. ¿Qué quiere decir con eso? Que los profesores debemos ser los primeros en demostrar emociones, en demostrar actitudes frente a nuestros estudiantes, para así poder conectar algo bien importante. Y también decía que las memorias graban cosas importantes en nuestra vida, que son emociones buenas o emociones tristes que quedan en nuestro recuerdo. Algunos de mis estudiantes les preguntaba, ¿qué te acuerdas de hace un mes? ¿Qué hacías hasta ahora? Tal vez muchos nos hemos preguntado eso y nos pasa a la memoria, ¿cierto? El día de hoy pues quiero darles la bienvenida a ustedes sobre esto de las emociones en el aula y quiero que ustedes, mis queridos docentes, se presenten ante el público que está conectado en esta noche. Comencemos por las damas. ¿Quién es Ana María Castillo? Bueno, muy buenas noches a todos los estudiantes que están aquí, que son los invitados principales y primordiales de este programa. También a ustedes. Es un gusto para mí encontrarme aquí. Soy docente del Departamento de Humanidades en este momento. Soy egresada de la Universidad SESMAC también, del programa de Psicología. Y pues he impartido muchos de los espacios académicos que tienen que ver justamente con la formación humana de los estudiantes, ética profesional y demás, que implica el manejo de las emociones en el aula. Definitivamente hay todas las materias o todos los espacios académicos generan un tipo de emoción que lleva al aprendizaje, pero hay unos espacios en específico que nos llevan un poco más a profundizar en esa área. Por eso cuando tú hablabas me llevaba a recordar muchas de las cosas y experiencias que construimos con los estudiantes. Muchas gracias, Anita. Bueno, y por acá tenemos a Habder. Cuéntanos,
la gente que está conectada esta noche. ¿Quién es Habder? Bien, muy buenas noches en primer lugar a todos también. Qué gusto tener esa participación de estudiantes, a la vez que es un gusto también poder estar en un escenario de estos para compartir y reflexionar el tema que se está poniendo sobre la mesa. Bien, ¿quién soy yo? La verdad siempre me presento diciendo solamente algo particular, soy un apasionado por la psicología. Realmente estudiar psicología para mí ha sido algo revelador, algo que me motiva mucho, me genera realmente gran impacto a mi propia vida y desde el impacto que tiene sobre mi vida he buscado la forma de compartirlo. Mi formación incluso también implica un poco en la formación de la educación como tal, pero también en el área clínica de la psicología y he venido ejerciendo la docencia ya hace muchos años y créanme que creo que el mayor reto es favorecer eso, es contribuir, es aportar a la formación de esa generación de profesionales que nos va a relevar en algún momento. Claro que sí, muchas gracias. Imagínense que el día hoy mundial de la prevención del suicidio, algo que impacta y sobre todo en la población juvenil, incluso desde la población infantil se ha visto estos casos. Sí. Coméntanos, Anito, ¿qué podemos hablar sobre este tema? Bueno, bien importante frente al tema que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces si nos tornamos pues a las aulas, creemos que solo el docente es el que puede impartir el conocimiento, tanto teórico como emocional. Pero ¿qué creo yo? Pues centrándonos en el punto del suicidio en particular, que nosotros somos vistos por el estudiante, pero también nosotros podemos ver al estudiante. Y a través de ver al estudiante aprendemos muchas cosas bien importantes en cuanto a sus actitudes, su forma de ver el mundo y, ¿por qué no?, el volvernos a sorprender con cosas que ellos se sorprenden, que de pronto nosotros por la edad, por el tiempo en la docencia, por la parte profesional hemos olvidado. De hecho, ayer yo hablaba con unos estudiantes de primero de psicología y me llamaba mucho la atención el ver como esa necesidad de aprendizaje, de sorprenderse. Y cuando nosotros vemos al estudiante, también vemos sus emociones y sus cambios, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en el aula que viene un estudiante muy contento siempre y en algún momento no llegó, o llegó triste, o llegó con alguna situación. Creo que a veces la postura del docente puede ser muy directiva y muy tornada hacia uno mismo, pero cuando uno ve al estudiante, habla con él, se da cuenta que tiene un mundo importante y que si nos adentramos a ellos, incluso podemos ser herramientas de vida y no de muerte, como por lo general muchos llevan en sus hogares, ¿no? Sobre todo, como lo decía, por ejemplo, la semana pasada enseñaba las heridas de la infancia. Me llamaba muchísimo la atención cómo nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos muchas heridas de nuestra familia, de la sociedad, y que si pudiéramos escucharlos, y más si estamos estudiando psicología, pues pudiéramos formar realmente esos profesionales que después, como lo dice Hadber, nos van a relevar, pero no son profesionales de palo, sino que tienen muchas emociones, experiencias para entregar y sabemos que tenemos mucho potencial en nuestros estudiantes. Entonces es bien importante cómo prevenir el suicidio, escuchar y observar a nuestro estudiante, no solo tornarnos a nosotros mismos, ¿no? Que creo que esa puede ser una herramienta muy importante para el trabajo de la prevención. Sí, creo que es bien importante lo que tú acabas de decir y mira que el día de ayer, sí, escuchaba a algunos estudiantes, emocionalmente también estaban estresados por la situación de las calificaciones, por la situación de entrega de trabajos y esto es lateral porque como docentes también tenemos ese estrés que ellos lo pueden, sino que uno tiene que controlarlo de otra forma manifestándolo. Claro, claro. ¿Tú qué dices, Haber? Bien, la verdad es que ya estamos entrando en un tema muy importante, ¿no? El Departamento Gubernamental de Salud Mental lanza ya varios años atrás las estadísticas y la incidencia de la depresión, la ansiedad y el suicidio como elementos que puntúan en los casos de atención clínica en salud mental. Y esto implica y abarca tanto a estudiantes como a docentes, pero a la misma sociedad. Siempre me ha generado una inquietud. ¿Qué quiere decir
que la ansiedad, la depresión y el suicidio estén tan elevados. Si lo hablamos de manera muy simple y sencilla, lo que eso quiere decir es que no estamos sintiendo satisfacción, no estamos experimentando bienestar. Y yo me atrevo ahorita a ampliar la visión y a poder decirles que no solamente es nuestra población juvenil, no solamente son nuestros docentes, sino que es una problemática social. Si me permiten, voy a señalar un datico extra. Estamos en la era de mayor producción científica. Gracias a la tecnología, a la globalización, al trabajo de las instituciones universitarias, se está produciendo conocimiento científico en cantidades abrumantes, pero no se aplica. Ese conocimiento científico que se está produciendo no se aplica. ¿Y esto qué significa? También en términos muy simples, falta de sabiduría. Tenemos el conocimiento, recuerden algo, tecnología, ¿qué significa? ¿Qué es tecnología? El concepto general de tecnología es aplicar ese conocimiento científico a resolver problemas cotidianos. Eso es tecnología. Eso es lo que realmente es tecnología. Es decir, que si estamos produciendo tanto conocimiento científico, deberíamos estar aplicándolo. Y resulta que ese conocimiento científico también habla de depresión, también habla de ansiedad, también habla de suicidio. Pero resulta que la problemática no desciende, sigue aumentando. Y entonces para mí es una reflexión, y con esto concluyo esta intervención, para mí es una reflexión real sobre el hecho de que nos hace falta inteligencia emocional a todos, no solamente a estudiantes, no solamente a docentes, sino a la sociedad en general. ¿Por qué? Ser inteligente emocionalmente es tomar decisiones que a la larga nos van a hacer sentir satisfacción y bienestar. Pero el hecho de que estas estadísticas aumenten significa que aunque estamos produciendo muchísimo conocimiento, no estamos teniendo la sabiduría de aplicarlo. Qué importante lo que tú acabas de decir. El conocimiento también es emoción. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en las aulas. Si hay conocimiento y si hay emoción, hay rendimiento. ¿Tú qué opinas, Anita? Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices. Y también, volviendo un poco a lo que dice Hadber, me llamaba mucho la atención en las estadísticas de los últimos años que Nariño está puntuando en un nivel súper elevado en depresión, en ansiedad, y eso se ve, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos alrededor, si tenemos unos 10 grupos entre 300 y 400 estudiantes que manejamos todo el tiempo, es común observar y escuchar muchas historias de los estudiantes que nos llevan a pensar qué está pasando con sus familias, qué está pasando con ellos mismos, qué está pasando con sus deseos de vivir. Y Hadber dice algo muy importante, no solo el estudiante, sino el docente, que ha olvidado que nosotros somos humanos con vulnerabilidad, y el ser humano implica también podernos poner a pensar también si nos permitimos sentir dolor, sentir tristeza, sentir alegría, manifestarle eso a nuestros estudiantes sin temor a que de pronto el estudiante nos juzgue o nosotros juzgar al estudiante, porque también puede pasar. Y ahí vamos con esa pregunta que tú me haces. Definitivamente el aprendizaje es emoción. Y el estudiante lo nota, ¿no? Cuando uno va a las aulas a mostrarles un conocimiento que posiblemente ellos ya saben, pero cuando le impregnas emoción, empieza la clase a ser muy distinta, ¿no? Tus vivencias, tus historias, las vivencias de los estudiantes. Ahora, no desconozcamos, por ejemplo, a educación física cuando se maneja el cuerpo, la emoción, la mente. O sea, ¿qué queremos hacer en el aula con los estudiantes? Que solamente se llenen de conocimientos vacíos o duros, digamos, que ahora los pueden conseguir totalmente en la inteligencia artificial, o realmente eso nos dista justamente de ese conocimiento o de esas habilidades duras que son llamadas, nos distan de eso que le impregnamos emoción. En la inteligencia artificial, o los emoticones o como charlamos, no nos impregna una emoción. Entonces, que el estar en el aula, en el ver al estudiante cómo se emociona o incluso cómo no le gusta algo, ¿no? Porque pues
no somos tampoco perfectos, o cómo nos gusta algo a nosotros, nos muestra esa humanidad que trae consigo esa emoción que por supuesto genera un aprendizaje mejor o peor, ¿no? Porque también podemos sacar del estudiante lo peor o ellos sacar de nosotros lo peor cuando no hay una inteligencia emocional, que es lo que tú lo dices, y definitivamente eso es lo que nos hace ser humanos, esa vulnerabilidad, esa emoción, esa entrega, ese poder explorar, bueno, muchas cosas. Entonces, por dicho, ahí hay un poco de temas por explorar en ese sentido. Mucho. Bueno, algo que dijiste tú fue conectar. Y la verdad, ahorita traes a mi memoria una experiencia, porque con los estudiantes hablamos de las historias de vida, ¿sí? Uno le dice, miren, pasó esto en mi vida académica o como docente y esto no se repite. Y muchas veces, uno programa una clase, ¿sí? La estructura, pero a veces por las emociones o situaciones que puedan pasar, hay que planificar de otra forma y entender a los estudiantes, ¿sí? Y algo que he visto emocionalmente hoy, todo se puede con la inteligencia artificial, pero hablabas algo de la educación física, pero he notado en los espacios de aula que los estudiantes lo que más les gusta es el profe de educación física. ¿Por qué crees, Javier? Bien, porque a veces olvidamos que aprendemos desde diferentes modelos, ¿no? Desde diferentes estructuras, y no solamente con los estudiantes. Ante la respuesta puntual de la pregunta que tú me haces, es que como capacitador durante muchísimos años, te puedo decir, hoy la gente está aburridísima de la capacitación magistral. Lo que quiere es vivir experiencias y que esas experiencias le permitan generar una reflexión de aprendizaje para la vida. En el contexto universitario a veces es un poco difícil lograr generar toda esa experiencia porque siempre tenemos que estar trabajando también con el concepto. Recuerden que ese ejercicio de formarse profesionalmente implica saber cuál fue el origen, cuál fue la evolución, cuáles son los hitos de actualidad o de evolución de esa área del saber, y nosotros tenemos que trabajar con todo eso, desde el concepto, desde su evolución conceptual, desde la teoría, pero también siempre teniendo en cuenta esto de conectar que ustedes dicen. ¿Por qué? Conectar, por ejemplo, hay un filósofo y biólogo, Humberto Maturana, que puso una premisa hermosa sobre la mesa. Él dijo lo siguiente: la mayoría del tiempo creíamos que lo que nos hizo evolucionar fue la capacidad del intelecto, la razón, el lenguaje. Y Humberto Maturana, siendo biólogo, termina diciendo, concluyendo después de sus estudios e investigaciones, termina diciendo, ¿saben qué? El hombre no evolucionó por el intelecto, no evolucionó por el lenguaje. El ser humano es un ser emocional que piensa, es decir, lo más importante primero es la conexión. ¿Por qué? Porque al ser emocional, lo que le interesaba al sujeto era poder estar en relación con el otro, establecer conexiones. Y una vez establecidas esas conexiones, se generaron las circunstancias necesarias para que desarrollara el intelecto. Entonces miren que la conexión al final se convierte en el punto central de todo aprendizaje y del desarrollo humano como tal. Claro que sí. También algo que tú dijiste al principio fue sobre esos aprendizajes desde la infancia, ¿no? Y muchas veces cuando nos colocan un reto en clase, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a hacer esta actividad, lo primero que dicen es no. No, ¿por qué? Porque muchas veces yo les digo a ellos, cuando somos pequeños, muchas prohibiciones, no se acerque a esto, no se suba por allá, no haga esto. Entonces la primera palabra meditada en nosotros es no. Y mira que a veces como maestros sí podemos tener esa fuerza de decir, no, sí, tú lo puedes hacer, yo creo y confío en que tú lo puedes hacer. Sí, total. Aquí tengo unas 3 palabritas, quiero que como que las compartamos y miremos lo que regularmente se hace, ¿sí? Y lo que se debería hacer. Por ejemplo, no haces nada bien. Siempre estás distraído. Nunca entregas las tareas a tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Uy, bien, realmente estamos dándole al punto. Yo les pregunto siempre a muchos equipos o jóvenes, les pregunto cosas como, ¿cuál es la asignatura que no te gusta?
¿Cuál es la habilidad que sientes que no has podido desarrollar? Y muchas personas me dicen, hey, no soy bueno para la memoria, hey, no soy bueno para la comprensión lectura, o no soy tan bueno para la matemática, o el idioma me ha sido muy difícil, no me gusta. Y yo les respondo, no es que no tengas la habilidad, ni matemática, ni la capacidad de memoria, ni la capacidad de abstracción, no es que no tengas esa habilidad. Lo que pasa es que no te relacionaste bien con esa área. ¿Y qué es lo que define la relación con esa área? ¿Qué es lo que definió mi relación con la matemática? ¿Qué es lo que definió mi relación con la comprensión de lectura? La forma en que los docentes establecimos la relación entre ese tema, esa área de conocimiento y tu experiencia personal. ¿Por qué las asignaturas que nos gustan o los temas que nos gustan y nos apasionan son aquellos en los que sí nos sentimos bien, capaces, suficientes, hábiles y que teníamos éxito? Y aquellas que teníamos miedo de equivocarnos, de fallar, de cometer algún error, nos generaban ansiedad y fueron las que empezamos a desplazar. Y realmente nosotros, la interacción de los docentes con los estudiantes, las relaciones que establecemos son totalmente decisivas en esa experiencia al final. Sí, sí, totalmente. Para complementarte un poco eso, pues mi respuesta es, creo que quiero tornarlas específicamente a las experiencias en el aula. Tenemos estudiantes que vienen, como ya lo había dicho, de unos entornos familiares complejos. Lo sé porque lo he visto, porque hemos hecho actividades, sobre todo pues con psicología en ese particular, y me llama mucho la atención cómo nosotros podemos podemos profundizar más esas problemáticas y esas heridas como docentes, o podemos brindarles un entorno seguro, pero no es entorno seguro ilusorio, ¿no? Dulzón, o sea, como, ay, qué lindo mi estudiante, lo voy a abrazar, bienvenido a mi clase, no, sino con el hecho de sentarme con él, con el hecho de decirle o de preguntarle, por ejemplo, oye, viste que yo miré que no fue posible que subieras el trabajo en Tau, ¿qué pasa? ¿No? Y obviamente, pues habrán estudiantes, como todo ser humano, que se justificará, pero habrá otro que puede decirte sinceramente, como me pasó justo antes la semana pasada, profe, sinceramente yo no tengo la capacidad ahorita de pensar en nada que tenga que ver con la universidad, porque tuve este particular problema. Y cuando yo me siento con ella, me dice, profe, y yo ahorita que me siento con usted, es la primera vez que he podido hablar de esa problemática que estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de escucharla, yo le digo, ¿sabes qué? Vos nunca me entregas. Inmediatamente, en primer lugar, estoy generando una barrera, en segundo lugar, estoy siendo incongruente con lo que significa formar, que también es escuchar, observar. Y ya seguido de eso, ¿qué lleva? Incluso puede ser que el estudiante se retire también, ¿por qué no? Porque dice, bueno, no estoy encontrando un entorno donde pueda hablar en mi casa, no estoy encontrando un entorno donde pueda hablar en la universidad y en ningún lado. Entonces, la educación va mucho más allá, vuelvo y repito, de entregar conocimientos muertos. Si bien es cierto, es importante entregar la teoría, es importante tener una postura directiva en el sentido de guiar, pues que el estudiante venga, no ser alcahueta y demás. También es bien importante poder escucharse y poder darse cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo viví así. Cuando yo estaba estudiando aquí en la universidad, yo era muy niña. Yo tenía 15 años cuando empecé a estudiar psicología y me gradué a los 20 años. Y tuve un entorno complejo, familiar, porque mi papá era muy estricto, mi papá y mi mamá militares, de mucha estrictez, y me llama mucho la atención que yo me sobreexigía mucho y me saboteaba. Y yo, mejor dicho, si no sacaba 5, me quería morir. Después, gracias a Dios, ya a mis 39 años, hablando de la edad, ya me doy cuenta que efectivamente tuve muchos profesores que me ayudaron a avanzar, pero también hubieron muchos que reforzaron mi inseguridad por la forma en que se dirigieron a mí. Entonces, en ese tema en particular, la conexión, como lo venimos hablando, la inteligencia emocional y el entender que nuestros estudiantes no son máquinas de entregar trabajo, sino
son personas que también tienen sus situaciones emocionales al igual que nosotros, y mostrar un poco esa vulnerabilidad nos va a ayudar a profundizar más en lo que realmente significa el aprendizaje y la formación. Antes de pasar de pronto a preguntas, quisiera decir algo que es muy, muy, muy simbólico. Cuando a mí me preguntan por qué mando a mi hijo al colegio, ¿qué pasa si yo les digo que cada vez que mi hijo llega del colegio, yo me dedico a tratar de salvarlo de lo que el colegio genera en él? Porque realmente la implicación y la responsabilidad que tiene, las relaciones, los sentidos que se dan dentro de esa dinámica académica puede afectar rotundamente la experiencia y desarrollo pleno de mi hijo y de los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por todos sus aportes, creo que estamos Gracias. aprendiendo. Y bueno, hay preguntas en el público, así que nuestros estudiantes van a generar unas preguntas. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Steven Coral, estudiante de licenciatura en Educación Física, y mi pregunta es la siguiente. Con respecto a lo mencionado en el diálogo, la frase "el ser humano es un ser emocional que piensa", ¿considera que la emoción juega un papel más importante que la razón en la toma de decisiones y el comportamiento humano? Qué interesante. Inicio como quiera. Súper. Qué interesante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, primero que todo, gracias, Steven, mucho gusto. Yo creo que las dos son preponderantes, ¿no? Pero yo ayer justamente enseñaba en proyectos, porque doy una materia en administración de empresas, que es, digamos, una carrera diferente en torno a que se miran ciencias muy exactas, pero yo les hablaba de la madurez, ¿no? Y ellos decían, ¿qué es madurez? Entonces, madurez no es tener 40 años o 20 años o 19 años, ¿no? Sino que yo le decía que la madurez implicaba tomar decisiones y asumir la consecuencia de los actos. En ese sentido, yo considero que no hay que descartar la emoción, por supuesto que no, pero si tú estás más, digamos, tranquilo, más aterrizado, vives en un entorno más seguro, que es lo que venimos hablando, te va a ser más fácil tomar decisiones racionales. De lo contrario, cuando uno vive estresado, cuando uno vive preocupado, cuando uno está angustiado, cuando uno tiene muchos problemas, va a ser más fácil dejarse llevar por la emoción y tomar una mala decisión que después te va a traer consecuencias negativas. Por eso es que todo va, digamos, en congruencia con que los entornos aportan muchísimo a unas buenas decisiones, sean emocionales o racionales, y muchas veces la mayoría de nosotros no hemos vivido en esos entornos de tranquilidad, de seguridad, de paz, que nos esté generando esa posibilidad de tomar buenas decisiones. Entonces es que un estudiante me decía, profe, yo vengo de una cadena de malas decisiones todo el tiempo, pero entonces yo le decía, ¿y por qué? Le decía, profe, porque yo nunca estoy lúcido para tomar decisiones, sino que tengo un problema y tengo que tomar una decisión así, y por lo general es, por ejemplo, voy a tomar trago, o voy a pelear con la persona, o voy a ser agresivo, porque no me deja espacio para una emoción sana. Entonces, yo diría algo así, ojalá que haya podido abrir como la reflexión en ese aspecto. Claro que sí. La verdad hay mucho que abordar, hay mucho, muchísimo. Se puede responder desde muchas aristas, neuropsicología, desarrollo humano, incluso hasta hablando de marketing. Las últimas evidencias del marketing demuestran algo: la gente no toma decisiones con la razón. Sí. No creemos. Los que estudian marketing, lo que hacían antes para sacar un producto y diseñar algo, hacían grupos focales. Y los grupos focales es reunir gente y preguntarle, venga, quiero sacar este producto, ¿usted cómo lo haría para que sea bonito, atractivo y para que se venda? Y la gente respondía desde la conciencia, desde la razón. Quiero que de pronto que sea de este color, que tenga estas dimensiones, que se mire así, que genere esta impresión, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué resultaba de ese análisis de los grupos focales? Que las ventas caían.
Y entonces empezaron a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y luego la neurociencia evoluciona un poco y hace unos cascos en donde lo que el casco hace es identificar dónde enfocó la atención ocular, la vista de la persona, mayor parte de tiempo cuando se le presenta imágenes o cuando se le presenta un producto. Y resulta que la gente le atrae más cosas que no tienen que ver con lo que cree es importante para él. El punto es que si indagamos y profundizamos más, al final tomamos decisiones emocionales. Y por eso es tan importante tener sana la emoción, justamente, que es lo que yo hablaba, que desafortunadamente no pasa, ¿no?, en muchos entornos en los que nos desarrollamos. Y al final, la reflexión que hoy estamos generando es qué tan inteligentes emocionalmente somos todos, sí. Docentes, estudiantes, sociedad. Y empezamos diciendo, perdóname, no, las estadísticas de salud mental, depresión, ansiedad, suicidio, no están demostrando esa inteligencia emocional. Y ahí estamos relacionándonos todos, una cantidad de seres medio rotos, relacionándonos unos con otros. Realmente me atrevo a decir sí, deberíamos poder llegar a que la razón sea la que defina toma de decisiones. Pero el principio fundamental de las decisiones que tomamos no es racional. Qué importantes aportes que nos están regalando a las personas que están aquí con nosotros y también las personas que están conectadas. Y bueno, y tenemos otra pregunta por acá. Buenas noches. Mi nombre es Ángela Kenguan, soy estudiante de 5º semestre del programa de psicología. Sabemos que somos seres que tomamos decisiones emocionales, como anteriormente mencionaron, influidas en el contexto. Entonces, ¿cómo nosotros, como docentes o como psicólogos, podemos descubrir las diferencias individuales y cómo éstas afectan en este contexto educativo? Sabemos que en la parte de un aula de clases tenemos que evaluar la parte académica en notas. Pongamos un ejemplo. En la semana de parciales sabemos que hay un estrés académico muy profundo. Entonces, este contexto influye en la toma de decisiones de los estudiantes. Y ya focalizándolo, digamos, en nuestro contexto, nosotros somos estudiantes de psicología. Estamos siempre como mirando la parte de las emociones, de la regulación de esto, pero aún así, sabiendo toda parte teórica, no podemos llevarla a la práctica. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Inicio o inicias? Dale. Dale, bueno. Miren, mi hijo actualmente tiene 14 años y con él, entendiendo precisamente esto, con él he venido intentando aportar a lo que más puedo a su desarrollo emocional. Y entonces estaba frente a un campeonato, por ejemplo, el enfrentar un campeonato, en ese momento era de artes marciales mixtas, y él era pequeñito todavía, y le digo, ¿cómo te sientes? Y él se sentía nervioso. Y yo le decía, ¿sabes por qué esa emoción está ahí? No, porque lo que quieres es que todo salga bien. Quieres hacer las cosas bien. Eso es lo que significa estar nervioso frente a afrontar eso que es importante para ti. Quiere decir que quieres que las cosas salgan bien. Segundo, tengo ganas de hacer chichi, me decía. Ah, bueno, mi amor, vamos. Lo llevaba y adivinen qué pasaba. Papá, no me sale nada. Mi amor, esta es la forma en que tú estás experimentando tu emoción. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes para qué está esa emoción ahí? Esa emoción está para ayudarte a afrontar lo que quieres, no para bloquearte. Cuando teníamos discusiones o dificultades, le decía a mi hijo, recuerda que tú puedes elegir la emoción con la que quieres estar. Y a él no le costaba sino un minuto pensar en cuál era la emoción con la que quería quedarse y la elegía. Pero ¿saben cuál era el problema? Cuando me devolvía a mí la misma tarea. Era yo el que estaba ofuscado, estresado, con algún malestar, y me decía, papá, elige la emoción con la que quieres estar. Y yo, chica, te cacheteaba ahí. Me cuesta, no, espérame. Y con la responsabilidad de dar ejemplo, porque yo le estoy enseñando algo a él, lo primero que le decía, a mí no me enseñaron de la misma manera que tú. Espérame, me bajaba al otro piso y era, a ver, define lo importante. A ver, ¿qué es lo que te molesta? Y era conmigo en un autodiscurso.
Pasaban unos 10 minutos, me costaba muchísimo más, pero lograba subir y poder entrar con la emoción correcta nuevamente. Pero fue gracias a que él me retó, porque a mí no me formaron de esa manera. Tengo que decirles algo, la emoción sí afecta, influye completamente en nuestras decisiones. Sí. Piensen solamente en algo, las pruebas a ver. La mayoría del tiempo, gente con mucho conocimiento y muy bien preparada, no tiene los resultados que espera, y solamente es por la inquietud y ansiedad de que no le salgan bien las cosas. La emoción afecta. En competiciones, ¿realmente qué ocurre? La psicología deportiva se encarga de preparar a los competidores para afrontar la tensión emocional del momento de la competencia. ¿Por qué? Porque la emoción influye. Y si tú logras entrar en un estado de flow, que es un concepto que se maneja desde la psicología deportiva, dice lo siguiente: vas a lograr, pese a la tensión de todo ese contexto y de la exigencia de la disciplina que estés practicando, vas a lograr entrar en la mayor capacidad de desempeño tuyo, si entras en el estado de flow. Y ese estado de flow es un estado en el que vas a poder regular esas emociones. Realmente el punto es, si influyen, tenemos que desarrollarlo. Sí se puede desarrollar, pero tenemos que desarrollarlo. No es sencillo porque la sociedad no nos está enseñando eso. Yo siempre lo explico en una metáfora. Nos enseñan las partes de la bicicleta, pero no nos enseñan a montar bicicleta. Eso pasa con la inteligencia emocional. Nos dicen que es conceptos, etcétera, pero no nos enseñan a vivirlo. Listo, vivámoslo. Yo, para complementar, solamente dos cosas. Primero, que estamos de acuerdo con que ninguna emoción es buena o mala de por sí, ¿no? Sino que nos invita, nos enseña muchas cosas. La tristeza, bueno, y gracias a Dios existe, ¿no? Porque si uno estuviera triste, hay mucha gente, por ejemplo, que no puede llorar. No sé si a alguno pues le pasa, es durísimo. Eso es como un refresco para el alma. Lo mismo reírse, lo mismo, bueno. Hay que aprender a regularlas. Ahora sí, ya partiendo al campo de la psicología y un poco más práctico, sí hay que aprender a conocernos para poder identificar cómo podemos gestionar nuestro estrés. Y no siempre es de la misma forma. Por eso es que muchas veces cuando tú vas a cursos, por ejemplo, de manejo del estrés o de la ansiedad o de ese tipo de cosas, es complejo porque te dicen respira y pero no a todo el mundo le funciona de la misma forma. Entonces, yo te recomendaría a ti que haces esa pregunta, tener en cuenta, a ver, ¿qué es lo que a mí me calma? Que obviamente ojalá no sea el trago, ni las drogas, ni nada de eso. Pero sí, por ejemplo, cantar, por ejemplo, bailar, por ejemplo, hacer deporte, por ejemplo, recomiendo muchísimo y me parece que es fundamental también la gestión emocional a través de la escritura de emociones, ¿no? Cómo me siento hoy, porque hay cosas que no puedo exteriorizar con otras personas, pero ese drenaje emocional que le llamamos nos permite empezar a identificar qué emociones posiblemente no son tan positivas y que otras no. Y otra cosa bien importante, que muchas de las cosas que nosotros nos generan estrés es por nuestra falta de gestión del tiempo también, sobre todo en el tema de las notas, ¿no? Yo miro mucho, por ejemplo, estudiantes que dejan para lo último o que procrastinan mucho, ¿no? ¿Y por qué es? Se sienten ya abrumados, entonces dicen, ay, hijo de pucha, dejé para lo último, ahora me toca hacer todo. Entonces evaluémonos también, no es solamente función del docente, sino yo que estoy dejando de hacer o cómo no me estoy organizando para que esas cosas puedan pasar. O vi series toda la semana y ya cuando llego el parcial, ya digo, uy, juepucha, aquí tenía que estudiar, medio estudio y sale. Y le echo la culpa muchas veces al docente o al examen o a las cosas que generan ese tipo de estrés. Entonces, digamos que ahí la gestión emocional tiene mucho que ver con nosotros como docentes, pero mucho también con cada individuo como estudiante, cómo gestiona esas emociones y ese tiempo, ¿no? Bueno, me gusta la idea y voy a empezar con una emoción, felicidad. Entonces la pregunta que venga, quiero primero que me diga qué emoción está en este momento. Felicidad. Para ti, ¿qué emoción estás en este momento? En la tranquilidad podría ser.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Ortega, estudiante de séptimo semestre de licenciatura en Educación Física. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta que nosotros como educadores físicos en algún momento de nuestra vida pues también vamos a tener que estar dentro del aula de clases, enfrentándonos a 40, 30 personalidades diferentes, ¿cómo podemos integrar nosotros esa educación emocional sin que se perciba como un extra, sino como parte de ese proceso de aprendizaje? Qué pena, te hago una pregunta. ¿Y tú te refieres a podernos fijar en todos los 30 sin que eso genere exclusión de algunos? ¿Algo así, entiendo? Sí, exactamente. Ya, bueno. Perdón. Tuve la experiencia durante muchos semestres de dar ética profesional a educación física, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que nosotros, muchos de nosotros, mejor dicho, no estamos formados para ser docentes, ¿no? Y es más, a muchos de nosotros no nos puede gustar ser docentes. A mí pues me encanta, pero puede que no. Pero cuando ustedes estudian licenciatura, eso los invita, obviamente, a que ustedes puedan llevar a cabo o impartir unas didácticas. Bueno, aquí yo qué recomendaría, porque tú preguntas cómo se puede hacer. Yo consideraría que depende del grupo en particular. Hay con grupos que tú a medida que los vas conociendo te vas a dar cuenta que te funciona una didáctica. Con otro, entendiendo didáctica como esa forma de impartir el conocimiento de manera creativa o teórica o como quieras llamarlo, te das cuenta. ¿Qué pasa con la educación física en particular? Te permite muchísimo hacer eso que tú quieres hacer, porque cuando tú estás, por ejemplo, en un ejercicio grupal y los pones, supongamos, a pasar un balón de un lado a otro, tú ahí puedes darte cuenta de muchas cosas a través del porte y la actitud. Por ejemplo, el que está aburrido con el ejercicio, el que no quiere hacer, el que le duele la espalda, el que está cansado y dice, ay no, qué pereza, la niña que siempre dice, estoy con cólico por no hacer el ejercicio. Y eso te permite dar una lectura grupal y decir, ya, ¿en quiénes debo concentrar un poco más mi atención y qué didácticas puedo utilizar para que todos puedan poner atención a ese tipo de situaciones? Y por qué no, como te decía, centrarme un poco al estudiante. Si yo veo que alguno de ellos tiene más problemas, pues yo me siento, no pues me voy a dedicar toda la clase a él, pero por lo menos empiezo a focalizar esa didáctica para que él pueda ingresar y sentirse incluido. Además, considero yo que la educación física, si la podemos trasladar a un entorno vivencial, siempre nos va a dar resultado, porque las didácticas grupales y experienciales y vivenciales, como lo decía Yamid en un principio, siempre van a ser llamativas para la persona que esté ahí, depende de cómo lo manejas. Por ejemplo, yo tengo varias didácticas en el aula porque nosotros manejamos a veces 50 estudiantes en un salón, que es bien complejo. Y si te pones a dictar, por ejemplo, teoría de la introducción a la gestión de proyectos, de una tú dices, Entonces, ¿qué toca hacer? Yo por lo menos me invento un poco de cosas, yo actúo, yo me voy para allá y para acá, tengo pues unas habilidades histriónicas, pronto no todos los docentes las tienen, pero yo estuve mucho tiempo en teatro, clown, etcétera, entonces yo me voy para allá, yo me voy para acá, porque nuestra labor no es ser planos en la educación, hay muchísimas formas, y tampoco es imitar, ¿no? En lo que tú descubras en el ejercicio de tu profesión docente, que hay muchas estrategias que puedes utilizar para que el estudiante se sienta conectado contigo. Vas a tener de pronto también algunos desaciertos, ¿por qué no? Eso implica ser docente y aprender. Pero entre más tú vayas explorando esas didácticas, va a ser un poco más fácil para ti después sentir a todos tus estudiantes incluidos con la emoción que le metas ahí. Entonces, bueno, son varias cosas ahí para decir. Importantes aportes que hace Anita, y cierto, sobre las didácticas y las estrategias. Tenemos más preguntas en el público, adelante. Acuérdate de la emoción. Bueno, creo que intrigada un poco. Buenas noches, mi nombre es Daily Torres, soy estudiante del programa de psicología y quisiera comenzar con una frase que formé a través de palabras que ustedes fueron mencionando a lo largo. Forjar mi mundo y el mundo de los estudiantes a través de la acción más allá de la escucha y la observación.
Quisiera comenzar con una pregunta. Sabemos lo que es el suicidio y el discurso cotidianamente trata sobre escuchar. Pero y entonces estamos mirando solamente un punto, un solo proceso para llegar a lograr un cambio. Mi pregunta es la siguiente. Como docente, ¿qué estrategia se propone no de manera informativa, sino de manera accionaria para lograr un cambio a través del análisis de un panorama completo? Y en segunda pregunta, me gustaría hablar un poco sobre la motivación. La motivación también es algo de lo que se habla muy frecuentemente. Como estudiante, yo siempre he fomentado en mí la pasión por lo que hago y por tener un punto crítico frente a lo que aprendo. Con las nuevas tecnologías observo en algunos estudiantes desánimo por generar este proceso. ¿Cómo contrarrestamos este fenómeno? Bien, ahí hay muchas cosas de las cuales tratar. Visión global. En primera instancia, iniciamos diciendo que el problema no era solamente de estudiantes, que el problema es que nosotros mismos los docentes tampoco tenemos ese desarrollo emocional. Siendo capacitador de equipos de trabajo, de entidades públicas, privadas, de alta gerencia, de equipos operativos, de lo que sea, te puedo decir que hoy cogió fama las habilidades blandas porque no son otra cosa diferente que seguir formando ahora a los adultos en lo mismo que estamos queriendo en este momento formar a los adolescentes. Es decir, que la necesidad no solamente es de los jóvenes y de los estudiantes universitarios o del colegio. La necesidad también la tienen sus papás. La necesidad también la tenemos nosotros que estamos en posición de liderazgo. La necesidad también la tiene el contexto social. Y mirándolo de manera global, si tú me preguntas cuál es el nivel de inteligencia emocional desarrollada en el contexto social, te digo es mínimo. La evidencia lo nota, la pobreza no ha disminuido, sigue habiendo guerra, sigue habiendo, la salud no está siendo satisfactoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos metemos en el campo contexto, la educación está generando exactamente todo lo contrario de lo que se supone debería lograr. Es decir, realmente yo sí vine con una intención de problematizarlo a la mayor profundidad posible. ¿Qué pasa si la educación promete el desarrollo del pensamiento? Pero lo último que consigue es eso. No está desarrollando el pensamiento. Estanislao Zuleta decía, yo no pisé una institución formal de aprendizaje porque me quitaba tiempo para aprender. Y creo que es la visión más consciente de algo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Dentro del contexto, ¿sabe qué estamos haciendo los docentes? Seguimos pensando en cuál es el modelo pedagógico a aplicar. ¿Cuál es el enfoque pedagógico realmente correcto? Y pasamos de formación por competencias a resultados de aprendizaje a todo. Es decir, seguimos enredados en el problema sin verdaderamente resolverlo. Pero a la pregunta anterior a esta, e incluso a la pregunta de las diferencias individuales que hacían hace un momento, miren, realmente tenemos un reto. Empezar por nosotros mismos. Cuando tú realmente desarrollas esa pasión, y ojo, defino claramente esto, pasión va de la mano con esfuerzo. Puedes tener el talento, pero si no te esfuerzas, ese talento se desperdicia. Pasión va de la mano con esfuerzo. Entonces, si combinamos pasión, talento y esfuerzo, vamos a generar un montón de cosas extraordinarias. Pero el punto es, tenemos que iniciar, porque nadie lo está haciendo, nadie lo está asumiendo de manera comprometida el desarrollo de esas habilidades personales. Y a veces quisieras estar para todo el mundo, pero no puedes. Pero tienes que lograr que tu interacción con algunas personas impacte. Solamente el que ver la forma en que llegas, la forma en que saludas, la forma en que estableces esa relación, que eso genere impacto. Habrán personas que se resistan, está bien, pero vas a terminar dejando una huella. Y ese nivel de conciencia sobre la huella que puedes dejar a través de tu liderazgo como docente o incluso como compañero, realmente creo que es el único escenario donde tienes el poder suficiente para influir. Sintetizo diciendo, desarróllate a todo lo que tú puedas. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de problemáticas
y probablemente no puedas atender individualmente todas, pero por lo menos el hecho de que tú te desarrolles genera un impacto a tu alrededor. Gracias. Tenemos otra pregunta en nuestro público. Recuerda que debes establecer tu emoción y haces la pregunta. Buenas noches. Yo creo que en estos momentos estoy un poquito nerviosa, pero intrigada. Al inicio del programa se mencionaba que los profesores se dan cuenta de las emociones de los estudiantes en algunos momentos. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se suelen usar o usarían cuando se dan cuenta de un cambio tan brusco en alguna actitud de los estudiantes o en algún estado de ánimo? Ya. Pues justamente yo planteé eso, ¿no? Que uno se da cuenta de las emociones de los estudiantes. Yo les decía, puede uno tener 50 estudiantes, pero claro que la visual de uno cuando está acá, pues es mirarlos a todos. Por ejemplo, ahorita nos damos cuenta del todo, ¿no? El que se coge el pelo, del que se tiene tapabocas, de todo. Ahí hay una gran diferencia entre mirar y observar. Y yo los puedo mirar, pero pensar en que decir, cierto, yo la vi a ella que preguntó y que estaba con una bufanda y esa bufanda era café, etc. O sea, profundizo un poco más porque no a todos los docentes les interesa saber la emoción del estudiante. Muchos llegan, imparten su clase y adiós. Y es más, podrá pasar toda la vida y no se aprenderá el nombre, y la niña ahí del pelo negro. Entonces, complicado, porque eso depende mucho de uno. ¿Yo qué estrategias utilizo? Porque te puedo hablar de mí solamente frente a las emociones. Yo noto muchos estudiantes que tienen personalidades diversas. Hay unos que participan mucho, hay otros que son muy sonrientes, hay otros que son muy callados, y es muy notorio el cambio de la emoción. Yo por lo general me acerco, le digo, oye, estás como callada, ¿qué sucede? Profe, sí, es que me duele el estómago algunos. Bueno, cosas sencillas. Cuando pasa eso digo, bueno, listo, una pastilla, una aromática. Pero otras veces que eso implica también un riesgo, porque yo me acerco y, ¿por qué estás así? ¿Que no estás poniendo atención? Profe, es que mi hermano se suicidó, por ejemplo. Y ahí ya es otro nivel de acercamiento, y eso es un reto bien importante en la psicología. Ojalá fueran problemas bien fáciles de resolver, digámoslo en un sentido, pero va mucho más allá. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi estrategia principal? Observar, que va mucho más allá de mirar. O sea, conozco un poco más como la dinámica, aunque a veces no se puede uno fijar en cada uno, porque, bueno, me acerco, dialogo. Si se puede ayudar, se ayuda, y si no, se remite. Esa también es una ventaja de ser docente psicólogo, que uno tiene algunas herramientas clínicas, digamos, para la ayuda de atender este tipo de casos. Pero también lo invito a la reflexión, lo que tú decías, y los invito a todos ustedes a hacer reflexión. Y es que yo tengo dos opciones. O me hago la víctima frente a mi problema y digo, ay no, Dios mío, yo tengo la peor vida del mundo. O lo que hago es reflexionar sobre aquello que tengo mal y qué paso dar. Si es buscar ayuda, busco ayuda. Si es perdonar a mi papá, pues voy y busco perdonar a mi papá. Si es hablar con mi hermano con el que tengo el problema, si es terminar esa relación, por más de que me duela, lo hago. O sea, es también de parte y parte, ¿no? Del docente dar herramientas, pero del estudiante dejarse ayudar. A veces no pasa eso, ¿no? Entonces, de cada uno está como ese poder desarrollarse personalmente. Bien, si me permiten una cosita, quiero poner como la cereza al pastel a estos significados que estamos planteando, y agradezco a la compañera por toda su experticia. ¿Saben cuál sería la respuesta correcta? Comprometerse. Comprometerse de verdad. Ajá. Uno llega y dice, pero ¿cómo me comprometo con 50? Sí. Realmente lo que necesita la vida y la realidad es compromiso. Sí, sí, sí. Y si no te puedes comprometer particularmente con todos y cada uno, porque obviamente la exigencia es enorme, sé una persona que vive en compromiso, que brota compromiso. Así no puedas particularmente trabajar con uno a la vez, pero que tú sí seas una persona comprometida. Y ese compromiso implica empezar por uno mismo.
Totalmente. Y esforzarse, como tú decías, ¿no? Total. Uy, súper. La charla ha sido muy amena, los estudiantes han participado y siguen habiendo más preguntas. Claro que sí. Buenas noches, mucho gusto. Buenas Mi nombre noches. es Dani Ortega, del programa de licenciatura en Educación Física, séptimo semestre. La emoción, pues emocionado por esta experiencia que va a traer aprendizaje, ¿sí? Bueno, mi pregunta es, de ustedes como profesionales, ya uno piensa en personas que nunca han pensado en su inteligencia, digamos, emocional, ¿sí? Una emoción sana. Yo, ya sea como docente o como estudiante, ¿cómo puedo crear ese entorno? Sí, para mí mismo. ¿Cómo puedo crear una emoción sana o cómo debo cuidar mi emoción? Lanzo una frasecita. Chéverísima esa pregunta. Lanzo una frase. No somos lo que nos sucede. Somos lo que elegimos hacer con lo que nos sucede. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No somos lo que nos sucedió, eso que nos afectó, nos dolió, nos impactó. Somos lo que decidimos hacer con eso que nos sucedió. Y si sigues vivo, y si sigues respirando, y si sigues en pie, y si te tocó levantarte un día más e ir a clases, significa que no has sido vencido. Que todavía hay un round más. Y tú eliges qué hacer con ello. Y de hecho, pues ya, Dani, ya lo estás eligiendo, ¿no? Porque cuando tú pones atención a esto que estamos hablando, estamos abarcando, porque son temas muy intangibles, llamémoslo de alguna manera, que tú no los puedes medir, o sea, decir, voy a ir, después de este programa, tengo 100% o 100 puntos más de inteligencia emocional. No, sino que cada uno hace las reflexiones desde su postura y tú ya la estás haciendo. Estás diciendo, bueno, yo como docente ya escuché que necesito tener inteligencia emocional para entregar a los otros. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Y el primer paso sí, te invitaría yo a hacer lo que yo te decía, de pronto esa gestión emocional, de escribir y decir qué me hace falta, qué necesito yo, en qué áreas debo empezar a trabajar, ya llevándolo a la práctica. Y si ves que hay cosas que dependen de ti, que tú lo puedes hacer solo, hacerlo. De lo contrario, pues hay muchas herramientas de ayuda, ¿no? Psicológicas, de gestión del deporte, etcétera. Porque justamente la educación física eso nos invita, ¿no? A no solo gestionar desde la parte mental, sino física. Yo escucho al 70% de gente que dice, yo voy al gimnasio y se me olvidan todos mis problemas y empiezo a gestionar, porque además también tiene un componente de sustancias cerebrales que te permiten despedir dopamina, oxitocina, bueno, muchas cosas tanto positivas como negativas si no las haces bien. Entonces, en ese sentido, bien interesante lo que tú preguntas, pero ya diste el primer paso, ¿no? Y es yo preguntarme, indagarme cómo puedo mejorar mi labor docente y mi labor como persona, y desde ahí empezar a darme cuenta cuáles son mis herramientas individuales que tengo y que no tengo para empezarlas a desarrollar en ese aspecto. Bien, también tenemos participación de nuestras compañeras de Voces Maestras que tienen una pregunta hacia nuestros invitados. Bien, y este es un tema tan interesante que realmente el tiempo siempre nos queda faltando. Sin embargo, yo sé que en nuestra audiencia y también aquí quienes nos acompañan tenemos muchos estudiantes, maestros de diferentes disciplinas. Entonces, bueno, cumpliendo la tarea del compañero Yamid, siento emoción, ¿no? Y de alguna manera una emoción esperanzadora cuando veo escenarios como estos, ¿no? O sea, sí, qué importancia o qué importante, mejor, es la psicología para nosotros como maestros. Sí. Yo quisiera que como cierre ustedes nos puedan dar un mensaje de por qué, o sea, sabemos que la psicología es como esa disciplina aliada, ¿sí? Los coequiperos de la pedagogía, ¿no? Les debemos tanto a la psicología, y nosotros al formar maestros en educación inicial, yo siempre les digo, respetando nuestra profesión, que es la licenciatura en educación infantil, en educación física, en química, se generan vínculos muy grandes entre el maestro y en el caso nuestro los niños y las niñas, y el vínculo a veces es tan grande que incluso los niños
muchas veces terminan como que aprobando o aceptando más la palabra del maestro en educación inicial, en educación infantil. Entonces yo quisiera que ustedes, para cerrar, algo tan necesario, sabemos y ustedes lo han dejado hoy muy claro, la importancia tan grande que tiene la educación emocional en los diferentes escenarios por todas esas situaciones particulares que nos están afectando tanto. Pero ¿por qué es tan importante unir las manos, si se quiere, pero en este caso unir las disciplinas? Apoyarnos, aportarnos y cómo de manera concreta podemos pasar muchas veces del discurso a la acción concreta cuando estamos trabajando, cómo yo tengo esa posibilidad de unirme con el psicólogo, con el compañero de educación física, que tú lo has planteado también, cómo nos pueden aportar, ¿cierto?, desde la educación física y todo lo demás. Entonces, esta necesidad tan grande que tenemos de apoyarnos de manera interdisciplinar, como un mensaje para todos los que estamos aquí, pero también para los que se conectan. Tenemos todo un programa muy pendiente de estos aportes que ustedes nos hacen, y sin antes pues agradecerle a Ana María y a Hadber, muchísimas gracias por este importante aporte. Bueno, ustedes a ustedes muchísimas gracias. Así de manera breve y concisa, como usted ahorita lo decía, profe, yo diría que tanto para los estudiantes que están aquí presentes y también para la audiencia que nos está observando, un primer punto sería tener esa apertura para la colaboración y la interdisciplinariedad, porque existe la interdisciplinariedad, pero muchas veces no tenemos esa apertura. O sea, somos muy cerrados, muy egoístas, nos gusta solo plantarnos en nuestra postura, y eso tiene mucho que ver también con la humildad. ¿Cuánto me hace falta aprender a mí? Yo por lo menos he tenido la oportunidad de conocer estudiantes de todas las carreras, gracias a Dios, porque trabajo en el Departamento de Humanidades, de las ciencias básicas, de las ciencias contables, de educación física, y he aprendido muchas cosas, como usted lo decía, por ejemplo, el manejo del cuerpo con educación física. Incluso los psicólogos que me han aportado muchísimo, a pesar de ser psicóloga, en muchos aspectos de mi vida personal y obviamente como docente, por ejemplo la congruencia, ¿no? Yo creo que el primer paso es ese, ser abierto a poder recibir otras opiniones y por qué no poder, como usted dice, unirnos, que eso sería lo concreto en primera instancia, porque a mí pueden acercárseme, profe, yo te puedo ayudar con este ejercicio desde educación física, yo decir, no, yo ya tengo todo resuelto. Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa apertura para que el otro me aporte y tener esa humildad y que nunca nos creamos personas ya, unos productos terminados, sino que todo el tiempo tenemos mucho que aprender? Yo por lo menos ahorita viendo a los estudiantes, yo digo el potencial tan grande que tenemos nosotros y esas preguntas tan importantes que hacen, porque son preguntas cruciales que nos invitan a reflexionar desde los espacios que nosotros impartimos, como cuánto conocimiento y cuánta avidez de más aprendizaje hay. Entonces, yo sí diría la apertura, y por qué no desde nuestras cátedras, ahí sí como parte puntual, yo por lo menos enseño habilidades blandas para los proyectos, ¿no? Para realizar proyectos y negocios, y yo siempre les enseño una habilidad blanda importante, que es la colaboración y la interdisciplinariedad, que como usted lo ha dicho, si nosotros no somos abiertos a aprender de otras profesiones, de otras personas, pues no estamos en nada. Entonces eso sería como lo que yo podría decir para cerrar en ese sentido. ¿A qué se dedicaba Bruce Lee? ¿Cuál era la profesión de Bruce Lee? Bruce Lee, artes marciales mixtas. Artes marciales, actor, él era filósofo y estudió filosofía en la Universidad de Harvard. Y el Tao Kwon Do, que es el arte marcial que él deja, más que ser un arte marcial, es una filosofía. Y el principio de esa filosofía es no competir con el otro. Si tú compites con el otro, te estás desperdiciando. Sí, total. Y estás incluso cuestionando tu propio valor. Porque la tarea no es competir con el otro, la tarea realmente es superarte a ti mismo. Creo que desde la psicología y desde la educación, al final, uno de los significados trascendentales de hoy es saber que estamos bajo la responsabilidad de seguir perfeccionándonos y mejorándonos constantemente. Sí, y que a la medida que avancemos en ese perfeccionamiento propio, vamos a poder compartir con los demás. Pero cierro con algo.
Albert Einstein y Freud, el padre del psicoanálisis y el padre de la relatividad, intercambiaban correspondencia después de la Segunda Guerra Mundial. E intercambiaban correspondencia formulándose una pregunta: ¿qué hacemos para evitar el caos, la destrucción, el sufrimiento, el dolor que generaron las guerras? ¿Y sabe cuál es la respuesta con la que concluyen? La educación. La educación es el instrumento para transformar la realidad. Sé que a veces el sistema nos aplasta tanto que quisiéramos, que a veces sentimos que no podemos, pero resulta que estamos parados en la herramienta suficientemente poderosa para aportar a la transformación de esa realidad. Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Y cerramos así nuestro capítulo del día de hoy con Voces Maestras, esperando a las personas que están conectadas en nuestros programas. Va a haber un enlace donde ustedes pueden registrar su asistencia. Recuerden que les vamos a dar una certificación. Y un fuerte aplauso a todas las personas que estuvieron hoy conectadas y a las personas que estuvieron presentes en los diferentes programas. Nos veremos en otro programa. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Bye, bye. Bien, qué importante el tema que abordaron el día de hoy. Precisamente en nuestro 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias se abordará este tema de paz y convivencia, y serán los niños quienes tendrán la voz, ellos que tienen tanto para enseñarnos. Precisamente hoy tuvimos el lanzamiento del 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias, y en este escenario de la Universidad CESMAC tuvimos a niños, niñas en esa voz reclamando por la paz mundial, reclamando por esa paz tan necesaria. Pero también tuvimos un importante aporte del tema que tiene que ver con paz y convivencia de un profesional que nos visitó para dar apertura a nuestro congreso. Cordialmente invitados el 23 y 24 de octubre. Tenemos suficiente tiempo para que se inscriban, para que miren todo lo que tendremos para ustedes en este importante evento. En octubre, no pueden faltar. Bueno, y también desde el programa de Educación Física tenemos dos grandes eventos. Ya arranca mañana el 5º PRIX de fútbol de salón. Las inscripciones todavía están abiertas. Pueden hacerlo, acercarse al programa de Educación Física y disfrutar de este gran evento. Y como no marcó también el 15, 16 y 17 de octubre, ya nos estamos preparando para el 9º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional de Educación Física, donde también tendremos ponentes de talla nacional, internacional y nacional que nos enriquecen con sus contenidos, con sus aportes, con sus investigaciones. Habrán talleres también donde todos nuestros estudiantes podrán tener y disfrutar de su pertinencia y de su gusto en el quehacer. Y no me quiero ir sin también decir la palabra que nos dijo el profesor Yamil. Yo me voy entusiasmada, esa es mi palabra, entusiasmada de ver cómo fue esa conexión de nuestros ponentes, a los cuales estamos agradecidos, y cómo nuestros estudiantes empezaron a articular a través de esas preguntas. Que esas preguntas no solamente fueron el arte de preguntar, sino que ahí había reflexión, ahí hubieron apuestas ya epistémicas, tuvieron su postura, ¿sí? Y cómo fueron relacionando. Lastimosamente el tiempo fue tan cortico que nos dejaron provocados para seguir trabajando. Ojalá pueda haber Voces Maestras con este tema en una segunda versión. Bien, yo me voy motivada y por supuesto con una voz de gratitud para todos ustedes que se conectan en Voces Maestras todos los martes a las 7 de la noche, cada 15 días, y por supuesto gratitud a quienes estuvieron hoy aquí acompañándonos en vivo, y por supuesto a nuestros profesionales, colegas de la Universidad CESMAC que hoy nos dieron importantes aportes. Los esperamos dentro de 15 días. Paz y bien. Muchas gracias.